hoy de las sales binarias neutras o sales aloideas. Estas sales se forman por la reacción de un ácido hidrácido con un hidróxido. Entonces formarán la sal binaria más agua. Esta sal binaria es de un pH neutro. Por ejemplo, un ácido hidrácido sería, por ejemplo, el ácido clorhídrico, más un hidróxido sería, por ejemplo, el hidróxido sódico o hidróxido de sodio. Formará entonces la sal binaria NaCl, cloruro de sodio, más agua. El hidrácido aportará el ion negativo, el no metal, y el hidróxido aportará el ion positivo, o sea, el metal. Entonces, ¿cuál es la estructura de una sal binaria? Fácil. Entonces, primero colocamos el metal y luego el no metal. La valencia del metal irá acá y la valencia del no metal irá acá. Vamos a mirar entonces algunos ejemplos con la nomenclatura Stock. Entonces la nomenclatura Stock, ¿qué me dice? El no metal siempre lleva el sufijo uro, o sea, el segundo elemento. Y la valencia del metal se indica, o sea, la A, con números romanos, salvo pues que sea la única, en cuyo caso no se indica. Vamos a colocar algunos ejemplos. Sea F2, por ejemplo, entonces el segundo elemento siempre llevará valencia negativa. En este caso sería el flúor, que es el no metal. Y el calcio entonces siempre llevará la valencia positiva. En toda estructura de nomenclatura siempre el primer elemento va a ser el más electropositivo y el segundo elemento siempre va a ser el más electronegativo. Entonces, si nos damos cuenta, el flúor solo tiene una valencia que es la -1, negativa. Y el calcio va a tener una única valencia positiva +2. Como solo tiene una valencia, entonces no hay necesidad de especificarla en el nombre. Entonces simplemente el segundo elemento termina en uro, entonces fluoruro de calcio. Como el calcio solo tiene una valencia, no hay necesidad de colocarla entre paréntesis en números romanos. Vamos a hacer este otro. Entonces aquí tenemos dos elementos. El cloro, que es el no metal, entonces siempre va a tener única valencia negativa -1. El hierro va a tener dos valencias, 2 y 3. Como tiene dos valencias, entonces hay necesidad de especificarla. Si sabemos que la valencia del cloro es -1, entonces el -1 iría aquí, no se coloca nunca. Y el hierro, la valencia aquí es +2. Entonces sería, el segundo elemento se nombra primero, cloruro de hierro. Y como está trabajando con la valencia 2, entonces lo colocamos en números romanos. ¿Okay? Vámonos con este tercer ejemplo, Cu, Br2. Entonces acá tenemos el bromo, siempre trabajará con la única valencia negativa -1, y el cobre tiene dos valencias, +1 y +2. Entonces nombramos de atrás hacia adelante. Bromuro de cobre. Entonces miremos las valencias. Recordemos que acá entonces el bromo siempre va con -1, que iría acá, y el cobre tiene valencia 2, que va acá como subíndice del bromo. O sea, la valencia del cobre aquí en este es 2. Entonces lo colocamos acá entre paréntesis el 2. Hagamos este otro. Acá
Acá tenemos entonces el yodo, que tiene valencia -1, negativa, y el plomo, que tiene dos valencias, +2 y +4. Entonces lo nombramos así. El segundo elemento, yoduro de plomo, y las valencias entonces acá serían el yodo -1, que iría acá, y acá la valencia del plomo es +4, que es el subíndice del yodo. Entonces yoduro de plomo, y entre paréntesis colocamos el 4 en números romanos. Muy sencillo. Ahora vamos a mirar la nomenclatura tradicional en las sales binarias o sales aloideas. Ok, vamos a mirar entonces la nomenclatura tradicional en las sales aloideas. Recordemos entonces que la estructura de la sal aloidea es el metal, luego va el no metal, y las valencias se intercambian. Entonces la valencia del metal irá acá, y la valencia del no metal, entonces iría acá. Bueno, para nombrar en la nomenclatura tradicional, el no metal, que es la N, siempre va a terminar en uro. Y tendremos que mirar la valencia del metal, si es 1, 2, 3 o 4 diferentes, y utilizamos siempre este cuadrito, que lo voy a colocar en la descripción del video, que trabaja sobre las valencias del metal. Si fuera solo una valencia, terminaría en ico. Si fueran dos valencias, terminaría en oso o ico. Si fueran tres valencias, utilizaríamos hipo-oso, oso-ico. Y si fueran cuatro valencias, utilizaríamos para la primera hipo-oso, para la segunda oso, para la tercera ico y para la cuarta perico. Siempre las valencias o números de oxidación hay que organizarlos en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces vamos a arrancar. Entonces este primer compuesto, recordemos que el segundo elemento siempre va a tener una valencia negativa, y el metal siempre va a tener un número de oxidación o valencia positiva. El cloro en nuestro caso siempre tiene valencia negativa -1, por eso va acá el -1, y acá el hierro, pues la valencia sería esta, o sea en nuestro caso sería la valencia +3. Ahora, el hierro tiene dos valencias positivas, +2 y +3. En nuestro caso está utilizando la 3, o sea la mayor de 2. Entonces, como está utilizando la mayor de dos valencias, entonces terminaría con un sufijo ico. Entonces vamos a mirar cómo se denomina. Entonces el segundo elemento se nombra terminado en uro, entonces cloruro, y la raíz del hierro es fer. Como utilizamos la segunda ico, entonces cloruro férrico. Ok, bueno, vamos a mirar las valencias de nuestro segundo ejemplo. Entonces el bromo, que es el segundo elemento, siempre va a tener valencia negativa. En este caso el bromo solo tiene una, que es -1, y el cobre va a tener dos valencias positivas, +1 y +2. En nuestro caso aquí el bromo es -1, que iría acá, no se coloca, y aquí la valencia del cobre está trabajando con +2. Entonces está trabajando con la segunda valencia. Entonces si miramos nuestro cuadro, recordemos que para dos valencias, la primera trabajaría con oso y la segunda, que es la mayor, trabajaría con ico. Entonces al igual que el caso anterior, el sufijo va a ser ico. Entonces el segundo elemento termina en uro, entonces bromuro, y la raíz del cobre es cuprum, y con el ico entonces sería bromuro cúprico. Bueno, vamos acá con nuestro tercer ejemplo. Tenemos el telurio y el cobre. Entonces el telurio tiene una sola valencia negativa, -2, y el cobre, al igual que en el caso anterior, va a tener valencias positivas +1 y +2. Entonces si nos damos cuenta acá, el teluro va a tener -2, que fue la valencia que bajó acá, y el cobre
su valencia bajaría acá como su índice del telurio. Como no tiene número, pues entonces sería más 1. Entonces nos vamos a nuestro cuadrito para dos valencias. Como acá en este caso está trabajando con la menor, entonces va a terminar en oso. Entonces el segundo elemento termina en uro, entonces teleruro. Y el cobre, cuprum, con la raíz oso, cuproso. Acá en este caso, el azufre siempre tendrá valencia negativa menos 2 y el sodio solo tiene una sola valencia que es más 1. Entonces, como no hay sino esas únicas valencias, menos 2 y más 1. El 2 bajo acá evidentemente y el 1 pues entonces se colocaría acá. Ahí está, pues como no aparece, pues entonces evidentemente es un 1. Entonces, ¿qué nombre recibe? Entonces el segundo termina en 1, entonces sulfuro. Para una sola valencia, entonces terminará en ico. Entonces sulfuro, este es el sodio, sódico. ¿Ok? Bueno, vámonos entonces al revés. Ahora ya tenemos acá los nombres, vamos a elaborar nuestras fórmulas. Entonces recordemos que el primer nombre corresponde al no metal y el primer nombre al metal. Primero se coloca el metal y luego se coloca el no metal. Entonces selenuro plúmbico. Entonces el selenio se coloca de segundo y el plomo se coloca de primero. Ahora miremos los números de oxidación de estos elementos. El selenio solo tiene un número de oxidación negativo menos 2 y el plomo tiene dos números de oxidación positivos más 2 y más 4. ¿Okay? Como aquí nos estamos dando cuenta que termina en ico, entonces recordemos que para dos valencias la mayor terminará en ico. O sea que en nuestro caso el plomo está trabajando con la valencia más 4. Entonces vamos a reemplazar acá. Entonces el selenio con menos 2 y el plomo con más 4. Intercambiamos estos números, el 2 viene acá, siempre positivo, y el 4 acá. Entonces lo podemos simplificar, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces mi molécula me queda Pb, Se con un 2. Ok. Bueno, vámonos con esta otra, bromuro antimonioso. Entonces el bromo va a tener una sola valencia negativa menos 1 y el antimonio, que su símbolo es Sb, va a tener dos valencias más 3 y más 5. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí hay un sufijo oso. Entonces recordemos, para dos valencias el sufijo oso corresponde a la menor de las dos valencias, o sea en nuestro caso va a ser el 3. Entonces vamos a colocar nuestra molécula. Entonces el bromo va de segundo, bromuro antimonioso Sb, y colocamos nuestros números de oxidación. Entonces el antimonio en este caso será más 3 y el bromo menos 1. El 1 viene acá, no se coloca, y el 3 viene acá abajo. Entonces me queda simplemente así: Sb, Br, 3. Ahora, arseniuro de calcio. Entonces tenemos que el arsénico va a tener una sola valencia negativa menos 3 y el calcio solo va a tener una única valencia, que es más 2. Entonces colocamos nuestra estructura. Entonces arseniuro va de segundo a S y el calcio va de primero. Vamos a colocar sus números de oxidación: el calcio más 2 y el arsénico menos 3. Entonces intercambiamos, el 3 viene acá, el 2 viene acá, entonces no se puede simplificar, entonces me queda Ca3 AS2.
Y por último el boruro ferroso. Entonces el boro va a tener una sola valencia negativa -3, que va de segundo, y el hierro va a tener dos valencias positivas, +2 y +3. Ahora, entonces, como me están diciendo ferroso, entonces recordemos que para dos valencias, ferroso es la menor de las dos. O sea que en nuestro caso va a terminar con la valencia +2. Entonces colocamos la estructura. El boro va de segundo, el hierro va de primero. Colocamos los números de oxidación -3. Y en este caso, como es ferroso, entonces con 2, +2. Intercambiamos 3 acá, el 2 acá. Como no puede ser pues simplificado, entonces mi estructura me queda Fe3B2. Boruro ferroso. Vamos a mirar entonces ya la nomenclatura IUPAC o nomenclatura sistemática para terminar todos los tipos de nomenclatura en las sales aloideas. En este caso entonces vamos a hablar de la nomenclatura IUPAC o sistemática para las sales aloideas o sales binarias. Entonces, para este tipo de nomenclatura, recordemos que la estructura de la sal es el metal, luego el no metal, las valencias, números de oxidación A irá acá como subíndice del no metal y el B irá acá como subíndice del metal. En este tipo de nomenclatura, el no metal siempre va a terminar en uro, o vamos a colocar el sufijo uro, y vamos a determinar acá esta valencia es A, vamos a determinar el número de átomos mediante prefijos. Recordemos entre los prefijos que entonces, por ejemplo, para 2 es di, para 3 es tri, para 4 es tetra, para 5 es penta, para 6 hexa, para 7 hepta. Bueno, estos prefijos se utilizan mucho también pues en geometría, entonces son muy reconocidos. Entonces acá es muy sencillo nombrar, pues evidentemente no necesitamos los números de oxidación o valencias, simplemente necesitamos saber el número de átomos que tienen el metal y el no metal. Y el no metal agregamos el sufijo uro y se nombra de primero. Siempre este no metal se nombra de primero y después el metal. Entonces vamos a arrancar con el primero. Entonces, como tenemos acá dos cloros y es el no metal, entonces di por este 2 termina en uro, entonces dicloruro de hierro. A veces también podemos utilizar para 1 mono, pero en este caso vamos a obviarlo, no se utiliza mucho. Vamos a hacer el segundo, entonces di, como hay dos fósforos, entonces di fosfuro de, como hay 3 magnesios, tri magnesio. Es muy sencillo, esta es la nomenclatura de las sales aloideas más simple. El yodo tiene 2, entonces di, recordemos que agregamos el sufijo uro, yoduro de plomo. Acá tenemos 2 bromos, entonces di bromuro de cobre. Este es el azufre, solo tiene 1, entonces sulfuro de, y apenas un manganeso, de manganeso. Ok. Entonces acá tenemos ya los nombres para elaborar la fórmula. Entonces recordemos que el primer nombre siempre va al final y el segundo nombre entonces va al principio. Entonces tenemos acá diarseniuro, entonces el arsénico va al final y como dice el prefijo di, entonces tiene 2. Y tricalcio va al principio, entonces el calcio va al principio con un subíndice de 3. Simple. Tetrayoduro, entonces tenemos el yodo en segunda posición
como dice tetra, tetra equivale a 4, entonces 4. Y el estaño entonces será Sn. No me dice ningún prefijo, entonces simplemente queda así. Ahora, pentabromuro, entonces el bromo va al final con un subíndice de 5 y el antimonio no me están diciendo ningún prefijo, entonces simplemente lo coloco con 1 al principio de la molécula. Acá, luego el teleruro de dicobre, entonces el telurio va acá al final, no me dice ningún prefijo, entonces él simplemente coloca 1 y cobre al principio con un di, o sea con 2 elementos de cobre. Entonces llegamos hacia el final. Si quieres dejar algún comentario al final y si tienes alguna duda pues también me dejas algún mensaje.